Inspiran esta reflexión el centenario de la Federación Estudiantil Universitaria, ver sonreír y progresar a los estudiantes universitarios y lo vivido en un momento histórico sin precedentes en el sistema sanitario. Nos une la ideología de cuidar la salud de la FEU y vemos en ella una extraordinaria fuerza telúrica que tiene su origen en sinapsis comprometidas y audaces. Además, quienes la honran tienen la posibilidad de educarse en el ámbito universitario, fragua de saber y virtud. Nos permitimos hacer una historia clínica de la organización para diagnosticar, exhortar y reconocer. Historia clínica de la FEU, a propósito del centenario de la organización. Nada es más gratificante y útil que escuchar a sus miembros. La escuchación deviene esencia para conocerlos bien. Son tan francos y sinceros que el diálogo aporta casi todo lo necesario. Bastan pocas palabras para que sea válido el interrogatorio. Motivo de consulta: síntomas de congreso con sentido crítico de una organización que conjuga juventud y experiencia en sus primeros 100 años, enaltecida en el devenir del destacamento Carlos J. Finlay. Historia del entusiasmo actual, con discípulos de varios contingentes y carreras que tienen motivaciones especiales, tareas concretas por las cuales responder, compromisos ineludibles, acuerdos a chequear y por adoptar, con el ánimo de fortalecer el destacamento, ese que honra los principios y la sabiduría del célebre doctor Carlos Juan Finlay, benefactor de la humanidad por sus aportes científicos. Si la silla es el instrumento que más ha hecho progresar a la medicina, son el aula tradicional, el servicio como aula, el pasillo y la beca, junto a los consejos ampliados, turnos de debate y reflexión, las asambleas de brigadas, los activos y congresos, los escenarios que más han facilitado nuestro conocimiento con respecto a los jóvenes y a la FEU como organización. Supimos, conversando con muchos, que aunque conocen el juramento hipocrático, en realidad juran defender la medicina revolucionaria y que sin desconocer los consejos de Esculapio, con toda certeza siguen mejor las recomendaciones y el ejemplo de sus profesores tiza de oro y educadores alma mater, que sin dudas son más útiles y realistas. Es admirable la cronología de aciertos con sus estructuras. Hay más evidencias de salud que problemas de enfermedad en casi todos los miembros, nacidos aquí o humildes cubanos nacidos en otras latitudes. No usurpan, triunfan. La historia de la FEU, como la historia clínica en medicina, es el elemento más importante para el diagnóstico. Siguiendo el método clínico, sintetizaremos lo que aparece en el expediente de la organización. Hábitos de vida, conjugación de profundidad y alegría, propia de jóvenes como Mella y José Antonio, dinamismo característico de los que asocian teoría y práctica, estudio-trabajo, cumplimiento del deber y empleo variado del tiempo libre, docencia, asistencia, investigación y extensión universitaria, de la mano del trabajo educativo y político-ideológico. Antecedentes patológicos, lamentablemente en no pocos estudiantes todavía. Falta de dedicación al estudio, principal deber. Insuficiente espíritu investigativo, lejos aún del que animó a Finlay desde muy joven. Desmotivación por algunas tareas de la organización, apatía y negativismo. Falta de combatividad, incluso ante la tendencia al fraude. Flagelo no erradicado conscientemente aún. Vicio que lacera el honor y es muy peligroso en las carreras de ciencias médicas. Insuficiente cultura general, se lee poco y no se ve ni se escucha lo suficiente. Pobre liderazgo en algunas brigadas, no son todos los que están. Se toleran indisciplinas e incumplimientos, hay falso compañerismo y en alguna medida doble moral.
Factores de riesgo. Entre los factores de riesgo identificados al interrogatorio están, en mayor o menor grado, el hábito de fumar cigarrillos, aun cuando cada uno resta 7 minutos de vida. El consumo de bebidas alcohólicas, envuelto en mitos que no son verdad y afectan mucho. El sedentarismo, la obesidad, la tensión emocional, el cambio frecuente de parejas y las relaciones sin protección. Operaciones, no a ustedes, sino por ustedes. Proyectos de interacción social que se consideran intervenciones exitosas. Inmunizaciones, además de las vacunas incluidas en el esquema nacional y las cubanísimas Abdala y Soberana contra la COVID-19, está la inmunización contra la deshonra y el vicio cobarde de la rutina. Alergia a la chapucería, la mediocridad y el irrespeto. Transfusiones, sí, de entusiasmo y espíritu transformador, tan rojos como la sangre y el triángulo de la bandera. Examen físico. Organización normolínea, de complexión fuerte, con facie alegre y frente en alto, que no solo deambula, sino que corre sin grandes dificultades, con un peso adecuado dentro de la universidad y una estatura moral que se reconoce, consciente del momento histórico que le toca vivir y con una actitud consecuente con la patria, de pie y avanzando siempre. Su aspecto externo no deja ver palidez, mucho menos cianosis por falta de oxígeno juvenil, ictericia ni otra coloración anormal. La sudoración es la propia de nuestro ardiente verano. El pelo está, por lo general, correctamente situado, sin excesos, carencias ni canas. Las uñas, en alguna medida, más largas en las féminas de las que se exigen para el desempeño profesional. Cabeza erguida, bien puesta, con sentidos atentos y sin alteraciones. Tronco de la organización fortalecido, con valores y principios esenciales. Columna vertebral de la FEU, dígase sus cuadros, sin escoliosis política ni otras deformaciones que no se puedan corregir. Extremidades dinámicas, con amor en las manos y pies firmes sobre la tierra que nos vio nacer. En cuanto a los sistemas, cardiovascular, el corazón de la FEU, sus brigadas, se mueve contento, con latidos vigorosos y un alegre palpitar. Resulta relativamente fácil tomar el pulso a todos los procesos de la organización. Respiratorio. La FEU respira dignidad. No hay tiraje alguno. Se escucha un murmullo normal y las vibraciones son propias de la edad. No se escuchan estertores roncos, sibilantes ni crepitantes en la ideología que se respira en la mayoría. Digestivo. Resaltan la salud bucal y el apetito voraz de conocimientos y alimentos. Hemolinfopoyético. No es anémica la capacidad de hacer y crear por el progreso de la organización. Algunas petequias o puntos rojos deben atenderse con sumo cuidado. No hay evidencias de malignidad en los procesos. Los planteamientos estudiantiles van a la médula de los problemas. Génito urinario. No hay litiasis o piedras con las que tropiecen 2 veces. Estado psíquico, claridad de los conceptos e ideas, no se precisan despersonalización ni alucinaciones, pensamientos coherentes sin disgregación en sentido general. Desde los puntos de vista cognitivo e intelectual se aprecia buen desarrollo de la membresía, fundamentalmente en los que lideran la organización a todos los niveles. En el ámbito de la emotividad predomina la alegría y hay, por supuesto, un tantito de euforia. No hay indiferencia, mucho menos angustia o irritabilidad. Nervioso, organización consciente, sin evidencias de confusión ni delirio, muy atenta, con amplia memoria histórica, buen juicio, orientada en tiempo y espacio, dotada de coherencia en su verbo revolucionario, equilibrada, sin trastornos de coordinación,
que comprometan el funcionamiento, para nada pasiva, con una motilidad muy activa en todos los sentidos. Reflejos propios de los que sienten por la revolución, elevada sensibilidad por la salud y el honor de los pueblos. Pares craneales. Primer par, olfato previsor y para nada anosmia política. Segundo par, gran agudeza para las prioridades de la organización y amplio campo visual en el contexto provincial y nacional. Tercero, cuarto y sexto pares, motilidad ocular muy activa, sin estrabismo ni diplopia en el cumplimiento de las tareas. Pupilas insomnes para defender la integridad. Los reflejos responden adecuadamente a los desafíos de un ejército de luz. Quinto par, todos o casi todos mastican muy bien complejas tareas y los más variados alimentos sin neuralgia alguna. Séptimo par, no tiemblan ante los desafíos y no es significativa la asimetría entre los escenarios. Se degustan con placer las tareas asignadas. Octavo par, ningún acuerdo provoca nistagmo. Se escuchan correctamente las prioridades y las tareas consensuadas. Noveno y décimo pares, su exploración no evidencia problemas de sensibilidad o con reflejos. Onceno par, hay suficiente fortaleza en los músculos del cuello como para no bajar nunca la cabeza. Duodécimo par, obviamente la lengua presenta excelente tono, se mueve muy bien en todas las direcciones y expresa con nitidez lo que piensan. Además, es evidente una mayor preocupación por el desarrollo del español, nuestra lengua materna. Sobre la base de la anamnesis y el examen físico, 3 o más síndromes pudieran ser planteados. Síndrome del desafío posible, síndrome de la virtud multiplicada, síndrome del entusiasmo y el compromiso. Nuestra impresión diagnóstica, organización fortalecida en pleno desarrollo que se enaltece en el contexto de su histórico 10º Congreso. Sus padres y profes, queremos llegar a 100, como la propia organización, estar en el club de los 120 y vivir con calidad hasta donde podamos, esencialmente para verlos crecer y hacer como seres humanos y profesionales de bien. Esta aspiración, créannos, depende de los actuales estudiantes, de sus correctos modos de actuación, una vez graduados como médicos, estomatólogos, enfermeros, técnicos, psicólogos o profesionales de cualquier rama. Finalmente, permítannos algunos consejos. Asimilen el ejemplo de sus paradigmas, pero cultivando la virtud de ser originales. Siempre rindan culto a la verdad y la justicia, como al conocimiento y la ética. Sean auténticos jóvenes rebeldes con análisis lúcidos y agudos. Para nosotros ha sido realmente un placer acompañarlos por sus cualidades y autenticidad. Siempre traten de ampliar la dimensión moral de su conducta. Háganse acompañar en todo momento de la franqueza y el honor que caracterizan a toda generación. No cambien por nada ni nadie la dignidad. Ella no se trueca ni se negocia. Combatan la inmoralidad aunque se sientan en desventaja en algún combate. Quieran de verdad todo lo que les toque hacer, cada uno de sus deberes y desafíos. Intenten convertir el estudio en placer, en un deleite subyugante durante toda su vida. Estar junto a la FEU como compañeros, más que como médicos, especialistas, profesores o cuadros, ha sido siempre muy gratificante y revitalizador. Nuestra gratitud por emociones tan intensas e imborrables. Felicidades en el cumpleaños 100. Sinceramente, gracias. Viva, saludable y feliz la Federación Estudiantil Universitaria.